usar los 15 minutos de la mejor manera posible. Cuando yo le puse el nombre a la charla la semana pasada, no imaginé que iba a ser un nombre tan apropiado como es en el día de hoy. Basta de chicanas, pongámonos los largos. Voy a hacer un pequeño resumen histórico. En el 2015, cuando hubo que elegir candidato a presidente, Cristina Fernández de Kirchner lo elige a Daniel Scioli. Daniel Scioli fue una persona que nunca manifestó una diferencia con Cristina públicamente. Es decir, elige a alguien que nunca expresó diferencias con ella. La sociedad estaba dividida, se llega al balotaje y por 2.4 gana Mauricio Macri. Ahí Cristina tuvo una primera señal de que había una necesidad de cambio en la sociedad y que lo manifestó, por supuesto, por una cifra pequeña a través de un balotaje en esa elección. Cuando se presenta la elección intermedia en el 2017, no puede obtener el segundo senador, que era Jorge Tayana. No lo puede obtener y pierde frente a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Cambia de estrategia en el 2019 y elige para presidir la fórmula a alguien que sí había diferido con ella muchísimo. Sería la antítesis de la discusión dentro del mismo espacio. Elige a Alberto Fernández, que siendo ya presidente y el jefe de gabinete, renuncia un día y se va. Y de alguna manera, cada vez que se manifiesta en los medios, primero empieza tibiamente y después más fuerte, se opone prácticamente a todas las políticas de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e incluso a sus ministros. Tuvo palabras muy duras con Axel Kicillof, etcétera, etcétera. Cristina recompone la relación con él y dice, este es el hombre para formar la coalición electoral. Y Alberto Fernández forma esa coalición electoral, logra sumar a Sergio Massa y gana ahora sí en la general, primera vuelta. Y gana por 7 puntos, 48-41. Posiblemente Mauricio Macri no haya sido el mejor candidato para lo que en ese momento era el oficialismo, pero no siendo el mejor candidato saca 41% de los votos. Es decir, una sociedad dividida. Saltamos de ahí al acto del 9 de julio. ¿Qué dice en ese acto 9 de julio? Que tiene una excelente preparación el acto, por primera vez, digamos, se muestra todo iluminado, muy bien preparado el escenario, tiene muy bajo rating, hay que tener en cuenta eso. Tiene prácticamente menos de la mitad del rating que tuvieron las presentaciones de Alberto Fernández con Axel y con Horacio Rodríguez Larreta respecto a la cuarentena. Y pone dentro del escenario a lo que es un clásico del peronismo, la armonía entre el capital y el trabajo. El grupo de los 6, digamos, que representan al capital, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, que está representada por su presidente. De alguna manera son los mismos 6 que estuvieron en actos previamente con Julio De Vido, que estuvieron antes con Cristina, que estuvieron antes con Néstor Kirchner, que estuvieron antes con Duhalde o con De la Rúa. Es decir, el establishment en la Argentina es siempre el mismo. Lo que cambia son los gobiernos. El establishment está presente. Y también el grupo de la CGT. También la CGT es siempre la misma. Los secretarios generales de los distintos gremios hace 30, 40, 50 años que son secretarios generales y conforman la CGT. O sea, el establishment empresarial y el establishment sindical de la Argentina se mantiene constante y los gobiernos cambian. ¿Qué trata de hacer el presidente? Trata de ponerlos a todos juntos y de anunciar de alguna manera que hay diversidad, y lo dice. Vamos a poner de pie al país. Otra Argentina empieza hoy y terminar con los odiadores sociales. Esa posiblemente fue la frase más desgraciada que utilizó. Porque uno lo que tiene que terminar es contra el odio. No tiene que aniquilar, eliminar, exterminar al odiador. Tiene que terminar con el odio como objeto de discusión en la política.
ahí empieza una historia nueva. En realidad, posiblemente la peor comunicación que hizo este gobierno de Alberto Fernández fue la presentación de la expropiación de Vicentín. Ahí un Alberto Fernández no convencido, con muy poca convicción, lo presentó mal, usó la palabra expropiación sin explicar el significado de la palabra. La expropiación es una compra compulsiva por parte del Estado donde se paga un bien, un precio justo por el bien. Si el accionista no está de acuerdo, tiene el recurso administrativo y finalmente el recurso judicial. Es decir, es una compra, no es una confiscación. Ahora uno sabe lo que dice, pero no sabe lo que la gente escucha, a menos que sea muy cuidadoso en la preparación de lo que va a decir, que no es el caso de Alberto Fernández, que suele ser demasiado espontáneo, y lo vamos a ver a posteriori con otro ejemplo. Pero de cualquier manera la gente toma eso como una confiscación. El Estado se apodera de un bien que le pertenece a un privado. Salir de ese berenjenal, la salida, el salvavidas lo propone el gobernador Perotti de Santa Fe, y aparentemente después de eso se olvida el Ejecutivo Nacional de ese tema, digamos, y se empieza a ocupar de otros temas. Y así llegamos al 9 de julio. La contrapartida de lo que pasó en Casa de Gobierno es la marcha a la que hacía referencia Pablito Romá, digamos, que fue ese banderazo. Yo no tengo nada en contra de que la gente se expresa, prefiero que lo haga no en cuarentena, punto uno, más que nada para protegerse ellos porque se van a contagiar. Yo me quedo en casa, no me voy a contagiar en esa marcha. Y lo otro que es inaceptable es la agresión a la prensa y la falta de la policía de la ciudad para evitar ese tipo de agresión. Pero dijo esa frase de terminar con los odiadores sociales, con los odiadores seriales. Ahora bien, eso pasó el 9 de julio. El 5 de julio, el domingo anterior, Alberto desmiente a una periodista, Nancy Pasos, que escribe un artículo en Infobae los domingos, y en la cual el título dice: Alberto, el poder no es bifronte, te la tenés que sacar de encima. Se refiere a Cristina, la frase es atribuida a Duhalde. Esa frase ya había sido dicha por otros periodistas, había sido publicada tanto el sábado como el viernes, y ahí Alberto, diciendo no suelo desmentir a la prensa, reacciona y manda un tuit desmintiendo absolutamente eso. Para información de ustedes, Jacobo Timerman, que era tío mío, decía: nunca contestes la nota de un periodista, a menos que escriba mal tu apellido. Si escribe mal tu apellido, salí con los tapones de punta. Si no, no contestes. ¿Por qué no tenés que contestar? Porque si no contestás, el diario de mañana, esa nota fue del diario de ayer. Pero si contestás, el diario de mañana se convierte en el diario de hoy, porque aparece tu respuesta y lo que te contestan, etc. Fue lo que pasó. Tuiteó eso el presidente, la nota de Nancy Pasos hasta ese momento tenía cerca de 19.000 vistas en Infobae, y en 2 horas pasó a tener 187.000. Provocó que todo el mundo vaya a ver qué es lo que desmiente el presidente. Ese es un error de comunicación, pero es también la espontaneidad de contestar algo por Twitter de una manera, digamos, compulsiva, parecido a lo que le pasó a Juan Pablo Biondi, que después de que no hay que odiar, sale a decir que el presidente Macri es un inútil y que debería callarse la boca. Yo le prohibiría el Twitter a los funcionarios públicos. Se lo prohibiría totalmente. ¿Y se lo prohibiría por qué? Porque el funcionario público nunca, yo voy a aceptar que habla a título personal. El Twitter es un elemento personal, de discusión, de pelea. Es la peor de las redes sociales, la más rústica, la más abrasiva, la más contemplativa de insultos, etcétera, etcétera. Pero después del acto del 9 de julio salió la presidenta a establecer diferencias. El domingo a la mañana sale en página 12 una nota de Alfredo Zayat sobre la conducción política del poder económico. ¿Qué hace esa nota? En esa nota, Alfredo Zayat dice: lo que había arriba del escenario el 9 de julio no es
no son los grupos económicos empresariales que van a ayudar en una salida independiente del país. Raúl, quedan 2 minutos. Presidenta, tuitea el mejor análisis que he leído en mucho tiempo, sin subjetividades, sin anécdotas, en tiempo de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. ¿A quién se lo dice esto? Se lo está diciendo a Alberto Fernández y se lo está diciendo a los seguidores de ella, porque ella fue la que dio el puntapié inicial para la conformación del Frente de Todos, y tiene seguidores que no tienen la moderación de Alberto Fernández, que no tienen el diálogo de Alberto, que no son contemplativos e inclusivos como Alberto, y a ellos también ella les habla. También lanza, eso fue a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, otro tuit, donde retuitea la foto de una mulita tapiada en los ojos, dice: la primer mulita arrepentida se confiesa, Cristina me dijo que rompiera los hilobolsas o me hacía escabeche. Bien, ¿qué está diciendo nuevamente? Se imagina, está el presidente de la sociedad rural. Al campo le preocupa el tema de los hilobolsas, o le preocupa o lo utiliza como elemento político o lo que sea. Pero digamos, no hay que tocar ese tema si no es a través de la fuerza de seguridad y la justicia tratando de evitar eso. Cristina marcó la cancha de alguna manera y en ese momento dijo: yo aprecio mucho el humor, cosa que no dijo cuando se refería a las caricaturas de Hermenegildo Sabat Menchi en Clarín. Digamos, no le resultaban de buen sentido del humor. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando, y después de eso pasó la pelea por Twitter entre Julio De Vido y Grabois, la pelea por Twitter. Después de eso sale el tuit de Chivo Rossi, un largo hilo, explicando que él empezó con el kirchnerismo, fue siempre, pero que en este momento, digamos, no hay que debilitar al presidente. Sale la carta de Bonafini, la contesta, hasta las madres están divididas en la Argentina, hay 2 líneas de madres. O sea, es muy complicado gobernar la Argentina. Es tan complicado que yo les diría, no es momento de chicanear por redes sociales, es momento de aceptar que se eligió un gobierno, démosle crédito a ese gobierno, tratemos de apoyarlo. Por supuesto, manifestemos las discrepancias, pero sin descalificar. Manifestemos todo lo que estamos en desacuerdo en una conversación política, no en una andanada de insultos de descalificar al otro. Discutamos las ideas, no discutamos las personas, y esa es la manera en que vamos a poder construir algo. Para terminar, yo les quiero hacer referencia a algo que lo pueden googlear y lo van a encontrar en Google, que es un artículo de Alejandro Dolina en la revista Humor de abril de 1984, que se llama Arte de la discusión en el barrio de Flores. Abril del 84, salíamos del proceso militar, se había perdido la tradición de la discusión política abierta, la gente se cuidaba mucho, esa era una época en que la gente tenía miedo. Y entonces, en el arte de la discusión en el barrio de Flores, el artículo es excelente, lo que hace establece reglas para la discusión. Y una de las reglas básicas que establece para la discusión es que no se puede utilizar el recurso de la desautorización moral, que consiste en hacer creer que los defectos personales de alguien se transmiten a sus argumentos. Por ejemplo, ¿qué me viene usted con nociología? Usted que es un borracho perdido. Entonces ya está, ya no, lo que dijo no tiene ninguna importancia, lo descalifiqué totalmente. Bueno, la política tiene que abandonar la descalificación, que es la herramienta fundamental del odio, e incurrir, si es posible, si están capacitados, si se sienten con ganas, en el terreno de las ideas. Debatamos ideas, pongámonos los largos, dejemos de chicana.